que va a faltar. Gracias. Batería es un corto que realmente habla de un lugar y de una manera de funcionar de un lugar que está sucediendo en el presente. No, lo que pasa en Batería son situaciones, son maneras de resistir de una comunidad que lleva desde hace un montón de tiempo de alguna manera en conflicto con la sociedad en la que vive, y Batería se ha convertido como en esa especie de oasis, ¿no? Que de manera espontánea ha acogido a estas personas. Pero lleva siendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho nadie sabe exactamente desde cuándo es que los hombres gays van ahí a esta fortaleza antigua, y simplemente es algo que sigue sucediendo. De hecho, el peligro que había con la película era como, bueno, de muchos de los personajes, ¿qué pasa si cuando hagas este documental se revela el secreto y sea el fin de Batería, ¿no? Porque la policía vendrá, que la policía va todo el tiempo, ¿no? Pero la policía irá y se acabará y pondrá unas restricciones, lo derrumbarán, ta, ta, ta. Y no, es un conflicto que sigue sucediendo ahora mismo en Cuba. Están personas en ese lugar vagando un poco y resistiendo. Lo que pasa es que en Cuba los espacios clandestinos nunca lo son del todo. Nunca son del todo clandestinos. Bueno, como nada es clandestino, todo el mundo sabe que existen, al menos hay personas que saben que existen, entonces ya de por sí son clandestinos para el poder, para algunas instituciones y tal, que también tienen conocimiento de ese espacio, y la clandestinidad en realidad tiene que ver con la manera en que las instituciones o el poder se relaciona con con esos espacios, dándole la espalda o asediándolos de alguna manera, pero sabiendo que existen y relacionándose de manera conflictiva, digamos, con ese espacio. Entonces, ha cambiado mucho, por ejemplo, la manera en que en Cuba, a día de hoy, se vive una persona como sujeto gay, queer, lesbiana, disidente sexual, ¿no? Y entonces lo que pasa es que hay cuestiones que no solo tienen que ver con con lo puramente la identidad sexual o de género, sino también con cuestiones de raza, de clase social. Por ejemplo, hay muchas personas que van a Batería porque no pueden ir a un bar gay, que cuesta un montón de dinero tomarse una copa y tal, y encontrarse con otros hombres y tal, entonces van a Batería porque es el espacio suyo propio, espontáneo, y que no pasa por ninguna ley ni de mercado ni de tal, que es el gran miedo que hoy por hoy tengo yo con respecto a lo que pueda suceder en Cuba, ¿no? Que las leyes del mercado y del capitalismo o de formas de negociación comercial acaben con formas espontáneas de reconocimiento, de socialización, de encuentro de los unos con los otros, de lo que viene siendo una sociedad civil, ¿no? Ese es mi gran miedo, pero bueno, nadie puede predecir las cosas, pero se imponen cambios, se imponen maneras diferentes de socializar, y eso implica que nosotros también, los sujetos, los individuos, tengamos una responsabilidad mayor a la hora de enfrentarnos al espacio público, ¿no? Y a lo que somos y a lo que queremos ser en el espacio público. La homosexualidad y cualquier otro tipo de disidencia sexual o de género en Cuba ha sido tratada de manera muy diferentes, pero no creo que solo tenga que ver con que dentro de la ficción o el documental. Yo creo que tiene que ver más con la mirada, de cómo mirar a un sujeto determinado y de la distancia que hay entre quién mira y quién es mirado. Y yo creo que ese es el principal problema, la principal tensión que ha habido a la hora de la incapacidad o la dificultad que tenemos para mirarnos a nosotros mismos. No sé, yo, sujeto gay, hombre cis pero gay en Cuba, para mirarme a mí mismo o a mi comunidad o a las personas con las que me relaciono, ¿no? Y que por lo general ha sido más una mirada desde el poder, una mirada desde un hombre cis, heterosexual, blanco, de clase media alta, que construye una narrativa sobre lo que puede ser el otro, y que a veces tiende a estereotipar, a construir formas quizás demasiado cerradas de lo que puede ser un hombre gay,
y sus relaciones sexuales o sociales con otros hombres gays, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está el principal peligro. En el documental lo que pasa es que como es una forma más libre, implica una libertad, implica una manera más cercana, más también, hay una distancia mucho más corta, más cercana, ¿no? Con las personas con las cuales hablamos, entonces hay más posibilidades para que el diálogo sea más profundo, sea más cercano, ¿no? Y que haya menos distancia en cuanto a el que mira y el que es mirado. Y también la independencia que nos da a nosotros, realizadores de documentales, el irnos con una cámara, en mi caso, no sé, con 4 pesos y filmar una peli y editarla con lo que puedes y tal, que es muy difícil hacerlo en una ficción, largometraje y tal, que necesitas pasar por un montón de procesos para poder hacer una película, ¿no? Y ya la propia manera de hacer una película documental que una película de ficción puede implicar cambios también a la hora de entender esa distancia que entre quien filma y quien es filmado, ¿no? Entre ese sujeto que filma a un sujeto disidente sexual. Y eso quizás puede dar diferencias, pero creo que la principal diferencia entre cómo mirar a estos sujetos disidentes sexuales en Cuba tiene que ver más con la mirada en sí, ¿no? Con la política de la mirada. ¿Qué hay detrás de quien mira a un sujeto, sea gay, lesbiana, transgénero o lo que sea?